Hola a todos y todas, un gusto saludarles, reciban un afectuoso saludo de quien les habla, su profesor de Derecho Procesal 1, Andrés Palacios Rodas. El día de hoy nos vamos a embarcar a conocer un tema de suma relevancia que es el ejercicio de la acción penal. En un escenario de derecho, de justicia, se entrelaza la responsabilidad social y la protección de los derechos individuales. Aquí nuestro tema, el ejercicio de la acción penal, emerge como una herramienta poderosa capaz de encauzar la búsqueda de la verdad y la justicia en un laberinto de la legalidad. Exploraremos este proceso desde su definición hasta sus implicaciones prácticas, pasando por ejemplos concretos y casos emblemáticos. Es así que se hace importante darles a conocer lo que establece el Código Orgánico Integral Penal respecto de la acción penal. Pero antes, darles a conocer que se trata de una acusación estatal, ejercida generalmente por un organismo del Estado, en este caso, Fiscalía General del Estado. Tiene una calidad de interés general, de interés colectivo, y así es como lo establece el artículo del COIP. La acción penal es de carácter público. Sin embargo, en el artículo 410 divide, el ejercicio de esta acción penal puede ser público y privado. Es como ustedes pueden ver en el esquema. El ejercicio es público de la acción cuando es ejercido por Fiscalía General del Estado, cuando estamos frente a un delito de acción penal pública. Pero el ejercicio es privado de la acción cuando es ejercido por la víctima. Esto se da también en casos, por ejemplo, contravencionales. En el ejercicio privado se lo hace a través de una querella, de una denuncia, dependiendo el caso. En el ejercicio privado de la acción, nosotros vamos a tener a la calumnia, la usurpación, el estupro, vamos a tener las lesiones, y aquí algo interesante en cuanto a las lesiones. Las mismas deben generar una incapacidad de hasta 30 días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer y los delitos de tránsito. Todo parte de una noticia criminis que ustedes ya conocen al estar en sexto ciclo. ¿Qué significa la noticia criminis? No es sino la noticia del delito, la información, el conocimiento que se tiene sobre la comisión de una infracción penal. Y el COIP establece varios mecanismos para conocer de esta noticia criminis. He ahí la denuncia, la querella, el parte policial, la acción de oficio que puede tener una autoridad que conozca en este caso, de la comisión de un delito de acción penal pública. La denuncia no es sino este acto por el cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente la comisión del delito. Puede ser dirigido a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Nacional, Judicial y otras. La querella, en cambio, es una forma específica de denuncia que debe cumplir ciertos requisitos expresados en el COIP, que se utiliza para la acción penal privada, donde la víctima tiene facultad de ejercer esta acción, se presenta ante un juez competente y contiene información detallada sobre el delito y los presuntos responsables. Mientras que el parte policial es aquel documento que lo maneja la Policía Nacional, que describe los hechos relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, lo presenta ante la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación que corresponde. Esas son las formas en las que tenemos a la
noticia crímenes. Ahora, es fundamental recordar que lo que nos dice el artículo 411 del COIN. La Fiscalía ejerce la acción penal pública cuando tiene elementos suficientes de la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. Asimismo, de no tenerlos, debe abstenerse de iniciar la acción penal pública. La abstención se puede dar por varias razones, como lo es el principio de oportunidad, prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones previas. Aquí un ejemplo: no hace mucho salió una resolución de Corte Nacional en donde nos hablan de la prejudicialidad en los delitos donde se habla de falsedad. Se dice que en ciertos casos aquella falsedad deberá ser primeramente declarada en un proceso de índole civil. Entonces, si estamos frente a uno de estos procesos, podemos alegar prejudicialidad si es que no hay esta declaración previa. Bien, como digo, son varios los delitos de acción penal privada: calumnia, usurpación, estupro, lesiones. Aquí, exceptuando la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, a Fiscalía General del Estado. Asimismo, se exceptúan las lesiones en casos de delitos de tránsito, donde también será acción penal pública y no privada. Y se incorpora a partir de una reforma, ¿no es cierto?, también los delitos contra la fauna urbana. Bien, aquí hay que hacer una interesante respecto de las lesiones, ¿no es cierto? Que si la incapacidad que se determina de lesiones es de 4 a 30 días, sí son delitos de acción penal privada. Pero si es que es entre particulares, comunes y corrientes, pero si hay un vínculo familiar, ya es de ejercicio público. Bien, asimismo, si la incapacidad es menor a los 4 días, ¿quién va a determinar esta incapacidad? Claro está, será el perito médico legista. Y si es que es menos de estos 4 días, estamos ante una contravención. Bien. Luego tenemos que esta acción penal, pública o privada, se extingue. Y hay varias formas de extinción conforme ustedes pueden apreciar. La una, la amnistía. ¿Quién concede la amnistía? La Asamblea Nacional. Únicamente la Asamblea Nacional. Razones humanitarias, cuestiones que se encuentran taxativamente, ¿no es cierto?, determinados por asuntos políticos, básicamente los indultos por los humanitarios. En cuanto quien lo concede es el presidente de la República. Entonces, no se concederá en este caso la amnistía, ¿no es cierto?, por delitos contra la República, como así tampoco en delitos contra el derecho penal humanitario, como el genocidio, la tortura, desaparición forzada de personas, el secuestro, homicidio por razones políticas y de conciencia. El indulto o amnistía, ¿no es cierto?, es concedido, como digo, por delitos políticos o por razones humanitarias. El indulto presidencial exige no solamente la venia del presidente de la República, sino que se cumpla cierto presupuesto, como por ejemplo la buena conducta, en este caso, de la persona que se encuentra privada de la libertad. Ahí pueden ustedes apreciar esa distinción que hace la normativa. Entonces, es el presidente quien sí evaluamos esa solicitud, ¿es o no procedente? Si se niega, se puede presentar, pero esperando al menos un año más de cumplimiento de la pena y, como repito,
manteniendo una conducta ejemplar. Es así que llegamos a la otra forma de extinción de la acción penal pública, la prescripción, sin antes dejar de mencionar la remisión, renuncia, desistimiento o transacción, que es otra forma de extinguir la acción penal. Para esta se necesita que sea libre y voluntaria, que haya manifestación de la voluntad. En los delitos que procede el ejercicio privado de la acción, se puede dar esta remisión, renuncia, desistimiento o transacción. Asimismo, una forma de extinguir es la conciliación. Una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, en este caso, la mediación. Esta conciliación se aplica también en casos de delitos de acción penal pública, en el ejercicio público de la acción. Y lo pueden ustedes profundizar a partir del artículo 661 del Código Orgánico Integral Penal. Igual termina la acción penal con la muerte del procesado. Aquí hay que recordar que el derecho penal es personal. No se puede, como en el derecho civil, encausar en contra, por ejemplo, de los herederos, sino muere el procesado y se extingue la acción penal. Y ahí sí podemos entrar a hablar de una figura que trae muchas complicaciones por su falta de entendimiento en la práctica, que es la prescripción. La prescripción, como ustedes ya lo saben, puede ser por una parte adquisitiva de derechos y por otra parte extintiva. En este caso vamos a hablar de la prescripción de la acción penal pública. Distinto es la prescripción de la pena. Vamos a hablar de la prescripción del ejercicio de la acción penal pública, de ese derecho que tiene el Estado para perseguir, conforme el ius puniendi, una conducta antijurídica. ¿Qué es la prescripción? Es esa pérdida del derecho del Estado debido al tránsito del tiempo. Este transcurso del tiempo hará que la tal fiscalía no pueda ejercitar su acción. Es así como el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal establece varias reglas para la prescripción. Nos dice que la misma será declarada por un juzgado por oficio o a petición de parte, pero debe ser declarada, ¿no es cierto? Y se sujeta a las reglas establecidas en el COIP. Entonces aquí vamos a tener que diferenciar en cuanto al tiempo, si en delito de acción penal pública o privada se ha iniciado o no el proceso penal. Entonces será distinta la prescripción para los que han iniciado y distinta para los que no han iniciado el proceso penal. Bien, es así que en el numeral 3 del artículo citado, en su literal A, vemos que la acción penal pública, por regla general, prescribe en el máximo de la pena contado desde que el delito es cometido. Nunca podrá ser inferior a 5 años, por más que el delito de acción penal pública sea, por ejemplo, con una pena de hasta 3 años. Entonces esa es la regla. Y podemos citar unos ejemplos, como el delito de abuso de confianza, que es un delito en donde básicamente se sanciona con pena privativa de libertad de hasta 3 años. Sin embargo, no prescribirá sino en 5 años porque es de acción penal pública. Pero ¿qué pasa si estamos frente al delito de sicariato? Si este delito es sancionado, ¿no es cierto?, con una pena de 26 años, que es la pena máxima, entonces en este caso sí aplicamos pues la primera regla y prescribirá en este tiempo máximo
de pena privativa de libertad. Bien, en un segundo supuesto, en la prescripción del ejercicio privado de la acción, vamos a tener un plazo de 6 meses, desde que el delito es cometido. Acuérdense, ahorita estamos hablando de los delitos en los cuales no ha iniciado el proceso penal. ¿Sí? En 6 meses desde que el delito es cometido. Esto para los casos de los delitos que ya sabemos: calumnia, lesiones, usurpación, delitos contra la fauna, estupro. Otra regla es en el caso de los delitos continuados. ¿Cuáles son los delitos continuados? Son aquellos delitos que han iniciado su actividad pero que la conducta continúa. En este caso, ¿no es cierto?, privando de un bien jurídico que protege la norma penal. Entonces, en el caso de los delitos continuados, vamos a contar desde que la conducta cese. Y aquí es importante poner un ejemplo. Asimismo, en el caso del delito de secuestro, hoy secuestran a una persona, pero continúa privada de su libertad hasta que la misma es recuperada o hasta que se verifique el posible cometimiento de otro delito como el homicidio, un asesinato, si se le encuentra, por ejemplo, ya sin vida. Entonces, claro, el delito nos dice que será sancionado con una pena máxima de 7 años, pero esos 7 años contaremos desde que la conducta cesa. Bien. Asimismo, hay otra regla para el caso de el desaparecimiento de una persona. Aquí los plazos se empiezan a contar desde el día en el que la persona aparezca o cuando se cuente con los elementos necesarios para la imputación de un delito correspondiente, como justamente un secuestro. Bien. En cuanto a la prescripción, vale mencionar, ¿no es cierto?, que si no se tiene conocimiento del paradero de una persona que ha desaparecido, la prescripción cuenta desde que se pudo imputar a alguien con el delito relacionado a esa desaparición, como ya dije, el secuestro. Puede ser indefinido el tiempo para esta prescripción si no encontramos las pruebas que el derecho penal exige, ¿no?, aquellas pruebas que doten de un grado de certeza necesario en derecho penal. Bien, en el ejercicio público de la acción prescribe en el mismo tiempo máximo de la pena prevista en el delito, pero contado desde que se inició ya la instrucción. Esto para el caso de los delitos en los que ha iniciado el proceso penal. Entonces, por una parte tuvimos ya, ¿no es cierto?, los delitos en los cuales no inició el proceso penal, en donde se cuenta desde que el delito es cometido. Pero ahora estamos en la prescripción de los delitos una vez ya iniciado el proceso penal. Entonces, en los delitos de acción penal pública, igual, en el máximo de la pena privativa de libertad, pero desde la instrucción fiscal, es decir, desde la formulación de cargos, con lo que inicia la fase de instrucción fiscal. Por ejemplo, si formulan cargos a una persona de 4 años y 11 meses después de la comisión del delito, se inicia la instrucción fiscal y desde ahí recién se cuentan los 5 años adicionales. Claro está que esto para ilustrar con un ejemplo, pues es menester también recordar la duración de la investigación previa, que no podrá ser superior a 1 año en delitos inferiores sancionados con pena privativa de libertad inferior a 5 años y no podrá durar más de 2 años si los delitos son sancionados con pena de más de 5 años. ¿Sí? Muy bien. La prescripción del ejercicio privado de la acción, una vez iniciado el proceso, ocurre 2 años después de la citación con la querella. Ejemplo, si una persona presenta una querella por calumnia y la presenta, qué sé yo, el 9 de marzo del 21, pero la citación se realiza el 11 de junio del 2022, el delito está prescrito. Ha pasado más de 6 meses desde la citación. Bien, entonces,
¿Cuándo inicia? Para efectos de la prescripción tomaremos en cuenta la citación. La prescripción en el caso de contravenciones, 3 meses desde la comisión de la infracción. Si inicia un proceso, opera en 1 año, contado desde el inicio del procedimiento. Es decir, desde cuando se presenta la contravención, no desde que el juez toma conocimiento del caso. Bien, y es así que me he permitido exponerles un cuadro en donde tengo ¿cierto? En resumen, para la prescripción del ejercicio de la acción penal, tenemos que diferenciar si es público, privada, contravencional, ¿no es cierto? Si ha iniciado o no el proceso y según eso, la contabilización de los términos. Muy bien. Aquí es necesario también recordar que esta prescripción puede ser interrumpida. ¿Cuándo? Cuando al vencer el plazo, ¿no es cierto?, a la persona le inicia otro proceso penal por otra infracción. Si en la segunda infracción obtiene un sobreseimiento, obtiene una sentencia ratificatoria del estatus de inocente, no se considera el plazo de la suspensión. En el proceso penal ecuatoriano, comprender el ejercicio de la acción penal nos permite entender cómo se lleva a cabo la persecución de los delitos. Si por medio del ejercicio que tiene el Estado de su ius puniendi a través del órgano encargado y con reserva en la Constitución de la ley para el efecto que es Fiscalía General del Estado, o si a través del ejercicio privado de la acción por parte de una víctima. En su caso, Fiscalía formulará cargos, podrá acusar a los presuntos responsables. Por otra parte, la acción penal privada, ¿no es cierto?, a través de una querella, respetando los plazos, las condiciones establecidas, que ya en lo que sigue del curso iremos profundizando en cada una de esas reglas. Entonces, es importante aquí señalar varias atribuciones que tiene Fiscalía General del Estado dentro del ejercicio de su acción penal. Atribuciones para llevar a cabo diligencias, para esclarecer hechos. Puede solicitar reconocer lugares, huellas, señales, objetos, instrumentos, con la intervención de peritos, por ejemplo. Podrá formular cargos, como dijimos, impulsar, sustentar una acusación de haber mérito, abstenerse de ese ejercicio público. Pues claro está, y hay que recordar, Fiscalía actúa en base al principio de objetividad. Es decir, está mal entendido que Fiscalía deba solo acusar. Fiscalía debe reunir elementos de cargo y de descargo. En ese caso, ¿no es cierto?, en los elementos de descargo, aquellos que sirvan para ratificar el estatus de inocente, en este caso, de la persona penal. Aquí hay como ir señalando varias diligencias que puede solicitar Fiscalía dependiendo de los casos. Por ejemplo, en un caso de tránsito, la reconstrucción del hecho, el reconocimiento del lugar de los hechos. Y aquí es importante, ¿no es cierto?, porque hará una delegación a un agente, a un perito, por ejemplo, de la OIAT, de la Agencia de Tránsito. Y en ese caso serán ellos los que a través de un informe pericial lleguen a determinar una causa basal para determinar quién tiene o no responsabilidad, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Es interesante también conocer que Fiscalía, al ejercer su acción penal pública, debe precautelar el cumplimiento de reglas, como por ejemplo, al momento de receptar la versión ya en investigación,
de una persona procesada. Entonces tendrá que hacer en respeto, ¿no es cierto?, de sus garantías, entre ellas que cuente con un abogado de confianza, el hecho de indicarle que puede ser sujeto al derecho al silencio, situaciones tales como esta. Bien, asimismo es importante en este tipo de situaciones considerar que Fiscalía, al poder delegar ciertas actividades, por ejemplo, a agentes investigadores, podrán ciertas diligencias ser receptadas por ellos, como justamente la recepción de versiones. Es así que también Fiscalía tiene que garantizar, estimadas y estimados estudiantes, tiene que garantizar, situación que no se da en nuestro querido país, que exista una investigación especializada, por ejemplo, en cuestiones de género, en cuestiones anticorrupción. Pero ¿qué pasa? Y solo para llamar a la reflexión, por ejemplo, con las fiscalías multicompetentes. ¿Están capacitados acaso los fiscales para ser especializados en temas de género, de violencia sexual? Situaciones que debe cuidar la Fiscalía General del Estado. Bien, es importante también aquí traer a colación sobre el testimonio anticipado. Entonces, van a haber ocasiones en que si una persona está gravemente herida o había sido víctima de un delito sexual, para evitar su revictimización a futuro, se tenga que solicitar la práctica de un testimonio anticipado. Claro está, igual garantizando el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, en este caso, de los intervinientes en el proceso penal. No por ser un testimonio anticipado vamos a hacerlo sin permitir el uso del derecho a la contradicción, la presencia de las partes. Se lo hace, ¿no es cierto?, cuando una persona está gravemente enferma, cuando ha sido víctima de delitos sexuales, como mencionamos. Bien, es crucial, por ejemplo, en estos delitos, ¿qué pasa si no hay un testimonio anticipado? Y aquí hay que llamar a la reflexión y a la crítica, ¿no? Hay muchos casos de delitos sexuales que, pese a lo que reza y establece claramente la norma penal, manda, prohíbe o permite la ley en este caso, obliga, ¿no es cierto?, a que se recepte un testimonio anticipado en ciertos casos, y no se lo hace. De por sí genera una debilidad en el proceso que va a manejar Fiscalía, debilidad de la cual pueden, ¿no es cierto?, los procesados verse beneficiados. Entonces, por ello, necesario, así como también para preservar indicios. Porque, por ejemplo, una de las formas de criticar o de ejercer una contradicción sobre el testimonio de una víctima es el aspecto cronológico. Es decir, el hecho a la recepción del testimonio, cuánto tiempo pasó. Y en ese tiempo hubieron recuerdos que se fueron, que se perdieron, que fueron reemplazados con otros temas y que obviamente restan credibilidad en ese elemento de... Bien. En cuanto, retornando la prescripción de la acción penal, vamos, ¿no es cierto?, a considerar que es necesario ¿qué? Distinguir si ante este delito es ejercicio de la acción penal privada o pública, si es contravencional. Según ello, tendré que denunciar en Fiscalía, tendré que accionar mediante una querella, mediante una denuncia. Según ello, si es que es acción penal pública, se practicarán diligencias investigativas por parte del órgano fiscal y todos los sistemas que hemos conversado. Si es que es privada, tendré yo, en base al principio dispositivo, que adjuntar los elementos de prueba
que me servirán a la postre para demostrar mis aciertos. Si es contravencional, por medio de una denuncia. Tomar en cuenta los plazos para ver si no está prescrito, si va a prescribir, si es que inició o no el proceso. Bien, eso es importante en el ejercicio de la acción penal privada, y un caso que ustedes pueden tomar en consideración es, por ejemplo, para entender todos estos conceptos, si Fiscalía acusa de un delito de violencia de género, ejerce su acción penal por este delito. En la investigación se realizarán, ya vemos que tiene las facultades peritos para recopilar los elementos para su acusación. Se solicitará el testimonio anticipado de una víctima para evitar revictimización y garantizar la fidedignidad de su relato. Por otro caso, en el ejercicio privado de la acción, en una querella por calumnia, tomaremos en cuenta el tiempo que prescribe luego de 2 años de la citación. Bien, ¿qué significa, queridos estudiantes, buscar la justicia en nuestras sociedades? ¿Cuál es el verdadero propósito de la justicia, de derecho procesal penal, de la acción penal? Proteger a los inocentes, reparar el daño causado, construir un mundo más justo para todos, poder así cambiar vidas y restaurar en vida. Hasta aquí mi intervención, queridos estudiantes. Nos veremos en una próxima ocasión. Un gusto saludarles.